Seguimos con notas sobre lenguaje y derecho de Genaro Carrió sobre la interpretación en el derecho. Vamos al punto 2. Casos típicos y casos marginales. Distintos tipos de casos. Las palabras que aparecen en las normas jurídicas para aludir a hechos, sucesos o actividades humanas y proporcionar pautas o criterios para guiar o juzgar estas últimas tienen pues una zona de penumbra, es decir, son actual o potencialmente vagas. La vaguedad se pone en manifiesto frente al caso marginal o atípico. En su presencia, quien trata de orientar su conducta según la regla o apreciar el comportamiento ajeno a la luz de ella, se siente desconcertado. El caso no está claramente incluido en las áreas, en el área de significado central donde se congregan los casos típicos o paradigmáticos, ni claramente excluido de ella. Por lo tanto, cualquier descripción honesta de lo que ocurre cuando un intérprete, un juez, un funcionario o un particular trata de determinar si un caso concreto está o no comprendido por el significado actual de una regla, tiene que admitir que no todos los casos son del mismo tipo ni suscitan los mismos problemas. Dicha descripción debe distinguir entre dos tipos de casos. A. Aquellos cuyos hechos constitutivos están claramente comprendidos por el área del significado central de los términos o expresiones en que la regla consiste. Y B. Aquellas que se encuentran en lo que, siguiendo Hart, hemos llamado zona de penumbra, es decir, que son marginales o atípicos en cualquiera de las múltiples formas en que esto puede ocurrir. Esta distinción a su vez es vaga, porque depende de la noción de zona de penumbra que también lo es. 2. Descubrir y adjudicar un sentido. La solución de los casos del primer tipo, que para abreviar llamaré casos claros, puede ser adecuadamente descrita usando expresiones tales como el intérprete descubrió o halló el significado de tal o cual norma tiene, o bien el intérprete aplicó tal o cual regla en su significado objetivo. Pero esa manera de hablar no debe ocultarnos el hecho de que el significado descubierto u objetivo no puede ser sino una de estas dos cosas. Uno, el significado que efectivamente quiso poner la norma, la autoridad que la sancionó, o dos, el significado que en contextos y situaciones semejantes le acuerda hoy el uso lingüístico preponderante, ya sea en la comunidad como un todo, ya sea en un ya sea en algún sector de ella a cuyos usos lingüísticos se atribuye un carácter privilegiado, por ejemplo, los jueces. En cambio la solución de los casos del segundo tipo, es decir, los de la zona de penumbra, no pueden ser descritas de ese modo sin engendrar graves equívocos. Estamos frente a un caso atípico, marginal o insólito en algún aspecto relevante. El caso no está claramente incluido ni claramente excluido por el significado descubrible de la palabra de la ley. El intérprete ha agotado todos los métodos de tipo cognoscitivo y su duda sigue en pie. Ello no deriva de ignorancia de los hechos, sino de ignorancia del significado efectivo de la regla en relación con esos hechos. Para resolver el problema se ha esforzado a decidir, bajo su responsabilidad, si sus hechos están o no comprendidos por expresiones lingüísticas que en ese respecto son indeterminadas. Su decisión, en consecuencia, no están controladas por ella. Para considerar el caso como incluido o como excluido, el intérprete se ve forzado a adjudicar a la regla un sentido que, en lo que hace al caso presente, hasta ese momento no tenía. Solo así puede fundar en ella la inclusión o la exclusión. Ese sentido o significado no estaba en la regla. Claramente ha sido puesto por el intérprete sobre base de una decisión no determinada por los hábitos lingüísticos establecidos. Si esta adjudicación de sentido no es arbitraria, y no tiene por qué hacerlo, estará guiada por ciertos estándares valorativos, sociales, políticos, económicos, etc., a la luz de los cuales se aprecian y sopesan las consecuencias de la inclusión o exclusión. Estos criterios adicionales son los que dan fundamento a lo
a la decisión, no la regla o las reglas de orden jurídico que simplemente no se oponen a ella. De este modo se siguen algunas consecuencias cuya enunciación resultará para muchos bastante menos monótona que las aparentes trivialidades que recordé en la primera parte, al destacar algunas características de los lenguajes naturales. Esas consecuencias, empero, se siguen necesariamente a tales supuestas trivialidades. Tres consecuencias, perdón. Primera consecuencia. Es falsa la afirmación tan repetida de que el derecho, es decir, un cierto orden jurídico, es un sistema cerrado dotado de plenitud hermética o finitud lógica, del cual puede derivarse por deducción las soluciones para todos los casos posibles. El derecho, o sea, un orden jurídico determinado, tiene lagunas, en el sentido que hay casos en que no pueden ser resueltos con fundamento exclusivo en sus reglas o en alguna combinación de ellas. En relación a esto se hacen necesarias, creo, algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando afirmo que en el sentido indicado todo orden jurídico tiene lagunas, no quiero decir que únicamente que el legislador es incapaz de dar solución anticipada a todos los supuestos, sino algo mucho más radical, a saber, que aún admitiendo que el orden jurídico esté integrado también por las pautas jurisprudenciales vigentes, fruto de la labor judicial, va llenando los vacíos de la legislación y haciendo frente con mayor o menor imaginación y coraje a las cambiantes necesidades del cuerpo social, y aún concediendo de que de algún modo no clarificado se contempla con los conceptos dogmáticos elaborados por los juristas teóricos, siempre quedan y quedarán zonas de indeterminación, cuyos límites son indeterminables. Repito, siempre quedan y quedarán zonas de indeterminación, cuyos límites son indeterminables. Los casos en que se susciten en ellas reclamarán en su momento auténticas decisiones y no simples deducciones. Una vez consolidadas esas decisiones, aportarán certeza a un área que hasta entonces carecía de ella. Esto es precisamente el papel principal de la jurisprudencia. En segundo lugar, si al afirmar que un orden jurídico tiene lagunas, queremos decir todo eso, pero nada más que eso, entonces nos sirve como contraargumento sostener que no existen lagunas porque los jueces no deben dejar de fallar. Tal réplica es insuficiente, aunque se apoye diciendo que cuando los jueces rechazan una pretensión porque no hay norma positiva que la sustente, están aplicando el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, que sería una parte necesaria de todos los órganos jurídicos y que operando como norma de clausura los presentaría como sistemas herméticos plenos o finitos. Son varias las razones que hacen que esto no sea un buen contraargumento. En la mayoría de las ramas del derecho, el rechazo de la demanda no es la única alternativa frente a la ausencia de normas expresas que justifiquen claramente su aceptación. No parece serio, por otra parte, sostener que no hay lagunas porque los jueces las colman. Tampoco lo parece admitir sin análisis que cuando decimos que en ciertos casos los jueces rechazar la manda o el absolver al acusado aplican el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, tiene el mismo sentido que cuando decimos que los jueces al condenar a alguien por homicidio simple aplican el artículo 79 del Código Penal argentino. Pero aunque pudiéramos superar estas dificultades y sostener sin hacer distingo que para todo supuesto hay reglas aplicables, las normas positivas o el llamado principio de clausura, siempre cabría preguntarse si podemos deslindar la tarea cubierta por las primeras y el área cubierta por la última mediante un conjunto determinado de ciertos determinado de criterios precisos que sin vacilaciones nos permiten ubicar en uno u otro sector de todos los casos posibles. Porque si no existen tales criterios, hay penumbra, y en ese sentido en que he usado la palabra hay lagunas. La última aclaración es esta. De lo expuesto se sigue que no es muy afortunado hablar de lagunas, pues esta metáfora sugiere la existencia de una clara línea de limitación entre los casos claros y los que todavía no lo son. El uso de una metáfora que posee tal sugerencia puede provocar confusión. Tal vez sea
mejor prescindir de ella y decir simplemente que el orden jurídico no es un sistema cerrado finito, sino es un sistema abierto. Y si esto no suena bien, negar derechamente el carácter sistemático del orden jurídico, teniendo como un conjunto de reglas usadas por institucionales y particulares como pautas o criterios de conducta y no como una estructura coherente de reglas y principios mencionados por teóricos y profesores a quienes acucia el deseo de presentar a cualquier precio una imagen pulcra y nítida. Segunda consecuencia, si los jueces no quieren resolver a ciegas en forma arbitraria los casos de la penumbra, que por razones obvias constituyen una importante proporción de los que se litigan, no les basta con conocer a fondo las normas jurídicas y sus fuentes, ni saber armar con ellas estructuras coherentes. Tiene que poseer además una adecuada información de hechos sobre ciertos aspectos básicos de la vida de la comunidad a que pertenece un conocimiento serio de las consecuencias probables de su decisión y una inteligencia alerta para clarificar cuestiones valorativas y dar buenas razones en apoyo de las pautas no específicamente jurídicas en que muchas veces tienen que buscar fundamento. Algo semejante se requiere de los juristas que no resignan a ser meros espectadores de un espectáculo que no entiende. De lo contrario, ni unos ni otros estarán en condiciones de cumplir la función social verdaderamente útil. Tercera consecuencia, de verdad que los casos ubicados en la zona de penumbra tienen título suficiente para atraer en todo momento la atención de los juristas profesionales, pero su aparición siempre constante no es incompatible con el hecho fácilmente comprobable de que la aplicación y el uso cotidiano de la mayoría de las reglas que componen un orden jurídico no suscitan, por lo general, problemas semejantes a los que aquellos casos que plantean. Importantes sectores de la vida comunitaria están controlados por reglas cuyo significado cubre claramente la enorme mayoría de los supuestos de hechos que están destinados a regular. Hay que tener en cuenta además que existen zonas donde por diversas razones se hace necesaria la intervención de los jueces en la aplicación de las reglas, aunque no haya ni en el caso quepan interpretaciones discrepantes. Tal lo ocurre, por ejemplo, con la aplicación de las normas penales, de las relativas al divorcio, a trámites sucesorios, a cuestiones que involucran a las personas o los bienes de incapaces. En buena parte de estos casos de aplicación de reglas no se requiere que los jueces adopten ninguna actitud crítico o valorativa frente a ellas, ni que escudriñen su finalidad social, ni que se coloquen en una posición análoga a la del legislador. Tales casos pueden estar en una proporción importante y claramente comprendidos por el significado natural de las reglas que reciben allí una aplicación, por así decir, automática. Algo semejante puede llegar a ocurrir en otras áreas del derecho cuando, por razones ligadas a circunstancias económicas especiales, proliferan artificialmente los litigios porque muchos prefieren afrontar un pleito aun con la certeza de que la resolución final les será adversa con tal de demorar el cumplimiento de sus obligaciones. Hablar en todos estos casos de la función creadora de los jueces o intérpretes es, sin duda, un abuso del lenguaje y una grave fuente de confusión, tan grave como hablar de la mera aplicación en los supuestos de genuina decisión de casos difíciles o dudosos. Luego lo vamos a seguir esto, muchachos.